dominio de una persona extranjera. Entonces luego dice, "Veji yenatsu anashim benakafu isha hara veyatsu yeladeja velo yiyeh ason anosh yanesh kasher yashit alav ba'al isha benatam biflilim". Esto creo que en parte ya lo habíamos estudiado en alguna mitzvah anterior, que es que cuando algunos hombres saliesen, digamos, en disputa también, y golpeasen a una mujer embarazada y saliesen sus niños, y no haya ocurrido, digamos, que no haya sido por un accidente, serán castigados tal como se lo imponga el esposo de la mujer y lo darán entonces por causa de los niños que han salido, ¿no? Pero si ha sido un accidente, entonces pondrás una persona en lugar de una persona. Aquí es importante esta expresión tahat, en lugar de. ¿Por qué? Porque el propósito evidentemente tiene que ver con la reparación, no con la perpetuación del daño, porque no tiene ningún sentido. El propósito por eso queda enmarcado en que sanar le proporcionará la sanidad. Entonces, cuando aquí dice pondrás una persona en lugar de una persona, lo que está hablando es de la tasación, como ya lo he explicado antes, de cómo se debería o se podría compensar esto. Y luego dice ayin tahat ayin, shen tahat shen, yad tahat yad, regel tahat regel. Y todas las demás especificaciones siempre está usando la palabra tahat en lugar de. Por eso es que cuando Mashiach en el Evangelio, aquí lo tengo también abierto ya con antelación, Mateo capítulo 5, el versículo 38, pero podemos leer antes perdón, el 39, aquí vamos a leer el 38. Él les dice, ustedes escucharon que fue dicho, ojo, y fíjense ustedes, esta versión interlineal coloca bien en lugar de, porque aparece la palabra anti, en lugar de ojo, y diente en lugar de diente. Eso está en la Torá. Ahora, ¿cuál es el marco al que se va a referir Mashiach? Fíjense ustedes la aclaración o la especificación que hace, que es donde algunos piensan que él está aboliendo a Moisés y no es así. Dice, pero yo estoy diciendo a ustedes que no resistan, que no se pongan en pie contra el malo. Ponero, el malo. Ya he explicado en otras ocasiones que el malo en este contexto histórico es básicamente todo aquel que no respeta la Torá. Y el malo que todos los días se podían atravesar en la calle o tener de vecino era un extranjero, a un romano o a un idumeo o alguna otra persona que habitase y que no respetase la Torá. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces Mashiach? Que este principio de restauración, de restitución, que es exigible para el pueblo del libro entre creyentes, no salgas a tratar de aplicárselo al que está afuera, al que es malo. Inclusive, un mismo israelita, si se porta como uno de ellos, no tiene caso. ¿Por qué? Porque dice, sino que el que te está dando la bofetada, ponle la mejilla y vuélvele la otra. ¿Por qué? Porque es que no tiene caso. No tiene caso. Por eso es que el apóstol Pablo también utilizó este fundamento para decirle a los corintios, ¿sabes qué? Si tú te consideras creyente y estás llegando a un pleito y ve que la cosa está ya saliéndose del concepto de creyente, resiste mejor el agravio. Sufre mejor el agravio y ya te vas haciendo la idea de qué tipo de persona es esa. Esto es un llamamiento muy importante para todos nosotros como creyentes. Tenemos que tener un respeto profundo por los principios de la Torá. Ya la Torá nos está diciendo que si yo llego a causarle un daño a una persona, yo tengo que responder por esos daños, que tengo que procurar sanidad si yo he cometido ese daño. Tengo que proporcionar todo lo que represente la restauración. El reponerle, el mejorar lo máximo posible el estado para que sea muy similar al original. De eso se trata. Todo lo demás es la explicación. Entonces está diciendo básicamente que Mashiach lo está mostrando y está colocando, ¿sabes qué? En lugar de ese trato
que esa persona mala te ha dado, tú le tienes que devolver un trato bueno, porque es importante enfatizarlo también. No solamente está diciendo no le vayas a aplicar esta ley o exigírsela al que es malo, aprovecha y dale un ejemplo de cómo nos portamos entre nosotros. Entonces, por eso dice ojo en lugar de ojo. Si el ojo de esa persona ha sido malo contigo, tú debes procurar inclusive no solamente no ir a reclamar estas cosas porque no tiene caso, sino en todo lo posible devolverle un buen ojo, devolverle una buena mano, devolverle un buen pie y cosas por el estilo, ¿no? Eso es todo lo que está diciendo aquí. Si te ha hecho una herida, pues claro, no le vas a devolver una herida buena. Es todo lo contrario, o sea, una especie de cicatrización. Estamos hablando en sentido figurado, ¿no? Claro está. Toda cosa, toda acción maligna que proceda de una persona, nosotros tendríamos que ir a devolverle en el sentido positivo o lo contrario. Por eso Pablo lo dice más adelante, no devolváis mal por mal, ¿de acuerdo? Sino más bien venced con el bien al mal. Esto no es cualquier cosa, es un desafío muy grande, hay que reconocerlo. Porque todos nosotros, fíjense ustedes, tenemos como concepto de justicia, no sé, el que la otra persona reciba lo que yo recibí. Pero ya hablamos de eso un poco en la última clase y eso suena más a venganza que a justicia. Esto es una discusión muy profunda, porque tendemos a confundir venganza con justicia. Tenemos que saber, primero de todo, recordar que hay dos tipos de justicia según la Escritura. La justicia que es según Dios para salvación, la tzedakah, y la justicia que es el tzedek, la búsqueda del deber ser, el estado ideal. Fíjense ustedes, estos conceptos de justicia no necesariamente están conectados con la idea de venganza. No, la venganza es otra cosa. Estamos hablando del estado ideal, o sea, que si de mí depende ese estado ideal de las cosas, pues yo podría ir a procurarlo. ¿Me hago entender? Porque lo otro se llama venganza. Entonces, ¿qué dice la Escritura? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar al repudio de Hashem, porque está escrito, mía es la nekama, la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, yo daré la retribución. Entonces, ya con eso nosotros tenemos que tener perfectamente claro, y está también escrito en la Torá, que no podemos confundir venganza con justicia. Justicia es el estado ideal. En el estado ideal de las cosas es como si esa persona que me afectó no lo hubiera hecho. Y yo no le guardo el rencor, no le guardo estas cosas, no procuro su mal, no procuro su destrucción, etcétera. Yo me voy a portar desde el estado ideal. El estado ideal indica pues que yo no tengo que cambiar mi esencia, no tengo que cambiar mi forma de pensar o de ser y puedo procurar portarme de la misma manera. Eso es súper desafiante. Es un alto nivel esto en cuanto al desafío que tenemos como personas. Somos muy reaccionarios y estos días yo lo he comentado con algunos hermanos que he estado viendo el ejemplo de Moisés en el desierto, ¿no? Me ha impactado muchísimo, no sé por qué, de una manera muy especial, pero claro, Moisés tenía toda esta turba de gente a veces quejándose, acusándole, diciéndole calumnias, etcétera. Y cuando hubo la ocasión de que ellos pudieran ser destruidos porque Dios dijo, quítate Moisés que lo voy a destruir, el testimonio de la Escritura nos dice que Moisés no se había tomado estas cosas a personal y en contra suya, él sabía que esto era más bien con Dios. Y aún así intervino o intercedió en favor de ellos, orando en favor de los pecadores y todo esto. Eso es impresionante, impresionante. Así que el desafío ahí está y hay que decirlo, hay que mencionarlo. Aquí me preguntan, ¿cómo funciona esto entre hermanos cuando por enseñar mandamientos se vuelven hostiles a uno por eso? Hombre, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque ya lo estamos diciendo ahora, lo que tenemos que aprender de esta mitzvah y dejarlo claro es no perder nosotros el estado ideal de las cosas que conocemos. Es decir, si la persona te comienza a intratar
o a decir cosas, como decía ahora, como Moisés. Oye, Moisés, ¿para qué nos sacaste para matarnos de hambre? Es injusto ese comentario, es desafortunado, ¿no? Es lamentable, llamémosle así, ¿no? Pero Moisés no se puso a devolverles ahí algún tipo de retribución o de venganza o cosas por el estilo. Guardó silencio inclusive. Es impresionante. Y eso lo hablamos también con relación en el salmo que estuvimos estudiando, en el himno 39, creo yo, ¿no? ¿Verdad? Del tema del silencio, guardar silencio. Y si vas a abrir la boca, pues que sea inclusive para recordarle, oye, esto que estás haciendo no está bien. Como siempre he puesto el ejemplo, ¿no? Mashiach, cuando le estaban juzgando, le dieron una bofetada y antes de volver la otra mejilla, le dio la oportunidad al otro de que hiciera contacto con la realidad y le dijo, ¿por qué me pegas? Eso es lo que hay que hacer. Ese es el ejemplo práctico. No ir a pedir, no sé, Señor, envíale esto o lo otro. Simplemente darle a la persona la oportunidad de confrontarse, de poner los pies en la tierra y ya está. Hasta ahí, si después de la confrontación te va a seguir golpeando, bueno, en lo posible lo vas a evitar, claro está, ¿no? No te vas a poner allí. Pero si no pudieras evitarse, pues silencio. Es un desafío muy tremendo, muy fuerte. Estamos constantemente desafiados a esto, pero simplemente tenemos que aprender a guardar silencio. Eso ha sido un mensaje de esta última semana para acá impresionante. Y aquí lo estamos también como confirmando, ¿no? Ahora, si estamos entre hermanos, por eso lo primero que hay que preguntarnos es, si una persona a ti te hace algún daño, algún tipo de daño, lo primero que tienes que preguntarle es, ¿tú te consideras creyente? ¿Conoces la Torá? Si esas dos respuestas son positivas, no cabe decirle otra cosa, sino ya tú sabes lo que tienes que hacer. Así. Y si no lo sabes, pues no sé. Y si, no, si te dice, no, yo no sé, bueno, entonces ven y vamos a consultarlo, ¿de acuerdo? Con una persona neutral, autoridad que también conozca la Torá y ya nos dirá qué vamos a hacer. Y así es como empieza a articularse y a dejarse que la justicia fluya de manera normal. Pero como bien decía el apóstol Pablo, ya es problemático entre nosotros que haya pleitos. Ya eso es una especie de síntoma, por no decir enfermedad. Que entre ustedes haya pleito, eso está complicado, porque debemos llegar todos al nivel de estar muy apercibidos de nuestras acciones y tener la capacidad de apenas darnos cuenta de que hemos causado un daño a alguien, salir automáticamente a buscar la manera de resarcirlo. Eso tiene que nacer de cada uno. Somos creyentes, no podemos ir por la vida codiando a los demás, sacándolos del camino, estropeándolos, pisándolos como si nada. No puede ser. Eso no es de creyentes. No sé, tal vez de pronto de un principiante, eso es otra cosa, qué sé yo, ¿no? Pero que entre maduros, entre la gente que dice que sabe Torah o que guarda los mandamientos o que teme al Señor, hombre, esto no necesita recordárselo, ya debería saberlo. Pero aún así, puede ser que no lo sepa porque la gente no es adivina, a veces no se da cuenta, y bastaría con la primera insinuación, decir, oye, no sé, un silenciamiento, un distanciamiento, un cambio en el trato. Uno es adulto y se da cuenta, ¿no? Según las cosas. Y si no, pues que se lo diga de frente. Es decir, oye, yo estoy así contigo porque me siento que me has lastimado en esto. De pronto no te has dado cuenta. Y uno tiene que tener siempre la actitud de escuchar, evaluar efectivamente si fue un caso de confusión, alguna cosa que de pronto no estuvo en la intencionalidad, porque todo eso es posible. Pero si el asunto evidentemente fue así, hay que procurar resolverlo. Por eso Mashiach lo dijo, ponte de acuerdo con quien tiene un pleito contigo. Inclusive antes de ir a dar la ofrenda, si alguien tiene una acusación contra ti, es mejor que vayas allá a que vengas aquí a cumplir con un requisito religioso y todo esto, teniendo una acusación pendiente por allá. Por eso Mashiach llegó a decir,
¿quién me redarguye de pecado? Y eso es una expresión muy profunda, es muy amplia, porque pecado no solamente es lo que pudiéramos señalar allí en la Torá, por ejemplo, abiertamente, sino que implica cualquier reclamación que una persona pudiera elevar contra ti en ese sentido. Eso es muy